María, fuente de amor, fuiste tú la elegida. Hace unos 9 meses en la Ciudad de México, 4 individuos que se hacían pasar por agentes de la policía secuestraron al arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina. Esto fue el 29 de agosto de 1990. Y de hecho, yo era una persona muy disciplinada, que yo creo que fue parte del plan que estas personas ejecutan sobre alguien que es muy predecible en su horario. Yo corría todas las mañanas, seguramente ese día también me habrán seguido, y fui a misa a las 8 de la mañana a una iglesia que está cerca de aquí de esta casa, el Santa Cruz del Pedregal. En esa iglesia hay una imagen de la Virgen muy bonita, y siempre que yo iba a esa misa salía yo muy rápido porque tenía que agarrar el periférico para ir a trabajar. Ese día, justo que tenía yo mucha prisa por salir, estaba detrás de mí una tía que siempre yo digo tía de pariente, no de tía señora, me regañaba porque salía corriendo y dije, pues ahora sí me amuelo porque aquí está la tía y ahora sí me tengo que quedar aquí. Y eso me hizo autocastigarme unos minutos adicionales y quedarme ahí, cosa que me hice como consciente de la imagen de la Virgen, que nunca la había yo visto con tal detenimiento. Me impresionaron sus ojos, mirando a los míos. Apunté en mi agenda sacar foto de la imagen de esta Virgen con los ojos abiertos, porque o sea, qué bonito que hay una Virgen con los ojos abiertos. Y esa fue una anécdota muy bonita de cariño, porque minutos después salí de la iglesia y estaban unas personas estacionadas junto a mi coche que me golpearon, me agarraron así con una llave china. Yo pensé que era un amigo que estaba bromeando, finalmente me arrastraron hacia atrás y acabé en la parte trasera del coche, en el suelo. Violentamente me envolvieron, me taparon los ojos, arrancó el coche con sirena, y dentro de aquel torbellino de sucesos en el que te ves envuelto, lo único que me calmaba eran esos ojos que dejaba detrás. No había dado un viaje violento, hizo escala en un estacionamiento, en un lote baldío, en donde me cambiaron de la parte delantera a la cajuela del coche, me quitaron la ropa y desnudo sacaron mi cartera, mis identificaciones, me pusieron unos gogles, unos anteojos negros de esquiar en los ojos, pintados con negro, y me aventaron en un portaequipajes ya preparado perfectamente, sin nada de herramientas ni nada, totalmente vacío. Cerró el coche y adelantó otras 6 horas. Bosco me había dicho que él que iba a ir a misa y de ahí se iba a ir a Cuernavaca a ver un proyecto que él estaba terminando, y que ni siquiera iba a venir a comer. Entonces yo había quedado con Marisa, mi hermana, de salir a un lugar, ella iba a pasar por mí. Y yo me estaba arreglando. En eso recibí una llamada de una señora conocida y me preguntó que si me había hablado una tía de Bosco, que es la tía Lucero, y le dije que no, y me dijo, ¿de veras no te ha hablado? Y me insistió mucho, le dije que no. Entonces le dije, me dijo, ¿en qué camioneta iba Bosco? Le dije, entonces yo ya muy exaltada le dije, pues, ¿qué pasó? Y me dijo, ¿de veras no te ha hablado la tía? Le dije, no, ¿qué pasó? Entonces me dijo, ay, chula, me dice, parece que se llevaron a tu marido. Me acuerdo que cuando yo llegué al lugar donde me iban a tener finalmente ya secuestrado,
vi mi reloj por última vez, que me lo quitaron, un reloj así normalito, de esos de calculador, y eran las 3:30 de la tarde. Y entonces quiere decir que a mí me agarraron tipo 8:30, después de misa de 8:40 quizás, y llegué al lugar del destino a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde. El lugar era un lugar surrealista total, un espacio muy chiquito, reducido, de 1 metro por 3. Yo vivía realmente en un espacio de 2 por 1, porque el último metro de atrás estaba reservado para un piso tipo baño, con una coladera, que daba un hoyo, que ahí mismo se iba toda la suciedad, y un excusado, un toilet, pero sin agua, o sea, el toilet no tenía tanque. Ellos me pasaban por una ventanita una cubeta, yo tenía derecho a una cubeta diaria, de las cuales con media cubeta yo jalaba el excusado una vez al día, y con media cubeta sacaba el agua necesaria para tomar y para darme un baño, después de hacer un poco de ejercicio en la tarde. Y estaba más o menos confinado ese lugar. El lugar estaba muy, muy bien preparado, estaba forrado de un bajo alfombra plástico blanco, unas 5 capas, sujetas con tiras de madera, una ventana que comunicaba con el exterior por donde me pasaban la comida, una cámara de video tomándome las 24 horas al día, yo desnudo, porque al principio me quitaron la ropa, no pasé fríos, porque era un lugar aislado, bien protegido, no tenía ventanas, y tampoco tenía conciencia, por lo tanto, del día y la noche, o sea, yo no sabía cuándo era de día, cuándo era de noche, etcétera. Entonces tuve que empezar a vivir con ritmos de comida, otro tipo de referencias. Hay un síndrome que se llama síndrome de prisionero de guerra. Y ese síndrome es cuando a una persona le hacen contestar preguntas que no debe en una prudencia normal contestar. Se le caen sus valores, o su sustento de lealtad se cae y viene una autodevaluación muy importante. Eso me llevó, como te digo, a una depresión en la que yo me empecé a debilitar, empecé a dejar de comer, la comida era muy irregular, eran platos con jamón y pan, que yo a veces tomaba, a veces no, la luz a veces la prendían, a veces la apagaban, no había control de los días y las noches. Todos esos 14 días fueron una situación dura en donde estuve en el suelo, llegué a perder inclusive la misma motivación para estar limpio, y poco a poco pues empecé a quererme morir. Dije, yo prefiero aquí morirme a enfrentar la realidad que me puede encontrar afuera con la consecuencia de mis respuestas. Yo creo que ellos vieron que su mercancía se les estaba yendo, porque por otro lado mis hermanos, que estaban muy bien asesorados, habían empezado a mandar unas señales a los secuestradores que ellos no harían ningún tipo de pago de rescate sin una prueba fehaciente de mi vida. Con esto me hicieron a mí necesario, y los secuestradores, que veían que yo estaba muy mal, empezaron a preocuparse de que yo estaba realmente en una situación muy mala, deplorable. Prende la luz uno de los secuestradores, se acerca, yo lo veo a esta distancia. Jamás me hablaron, quiero comentarte que en los 9 meses que estuve ahí jamás oí una voz humana, una disciplina muy, muy marcada y cuidada, y con una tableta con unas hojas, ponen la tableta con una letra grande, Viva México. Me lo enseña, pone, hoy es 15 de septiembre. Yo digo, bueno, pues, ok, ¿y qué más, no? Y me dice, hoy puede usted, escribiendo, tomar lo que quiera, y me hace así. Y yo la verdad me gusta mucho el whisky. Y yo dije, bueno, pues un whisky ahorita me va a caer muy bien, me va a calentar, me va a dar energías, me va a quitar de la boca ese sabor que tengo pastoso de bilis y
tenía el labio todavía sin cicatrizar de un golpe que me dieron en la captura, todavía estaba medio mala la herida. Voy a oler diferente, inclusive hasta me voy a relajar, igual me pongo un cuetito regular pero relajante. Entonces le dije, ok, tráeme un whisky. Me dice, ¿cómo lo quiere? Un vaso jaibolero, alto, lleno hasta arriba, solito, straight, con un hielo grande. Y todavía me dice, ¿qué whisky? Le digo, Chivas, por favor. A las 3 horas más o menos llegó el whisky, abre la ventana, prende la luz otra vez este guardián y pone el vaso de whisky a una distancia de 3 metros de mí. Yo dije, pues esto es un sueño, ¿no? Y empecé a hacer lo que yo digo, el culto al whisky, ¿no? Dije, me lo voy a chiquitear y me tiene que durar, porque a lo mejor es el último que me tomo en toda mi vida y además lo tengo que aprovechar. Entonces siempre agarro así un vasito y les cuento que para mí, en primer lugar, se los había pedido en vaso de vidrio porque yo tenía un vasito flotando en la cubeta, que era un vaso de estos de plástico blanco. Yo le había dicho, si me lo traen en vidrio sí quiero whisky, si no, no quiero. Y me lo trajo en vaso jaibolero de vidrio. Entonces empecé yo a repasar mi cara así con el fresco del vidrio, porque estaba hinchado del labio. Olía el whisky, agarraba el hielito, lo aventaba para abajo, regresaba, lo aventaba para abajo, regresaba, lo volvió a oler. Y estaba en este culto, cuando de repente oigo la voz de mi conciencia que me dice, ofréceme el whisky. Yo digo, Dios mío, no te puedo ofrecer el whisky, te ofrezco estar secuestrado. Eso no depende de ti. Te ofrezco no ver a mi familia, eso no depende de ti. Ofréceme algo activo, es una mortificación activa. Ofréceme el whisky, ahorita el whisky, a ver si eres tan hombrecito. Ese diálogo de los dos Boscos que tengo yo adentro y tú, 2 Santiagos, y uno que es el que reta y el otro es el que negocia. No te puedo dar el whisky, te doy otra cosa, te doy estar contento. Además, a ver, ofréceme el whisky. Estuve en ese jaloneo unos minutos, me volteé dándole la espalda a la cámara porque yo no quería tampoco ofender a los guardianes de que vieran que yo tiraba mi whisky, porque yo no quería cerrarme la posibilidad que en un futuro pudiera haber otro chance, ¿no? Yo dije, pues este cuate ven, le doy un whisky, lo tira, pues no le vuelvo a dar otro. Entonces me puse así de espaldas y tiré el whisky al excusado completito sin darle un sorbo. El vaso lo dejé caer, me volví a acurrucar al fondo del cuarto sin saber si había hecho una tontería o una cosa buena. Me dormí, desperté después de unos ratos de estar ahí dormidito y por primera vez en esos 14 días me incorporé, me puse hincado, con ganas un poco de, sentía algo positivo dentro de mí. Tomé una hoja que había sobrado del interrogatorio que por ahí estaba volando y la plumita, que era una plumita Bic, de estos bolígrafos Bic, y atrás de esa hojita que había sobrado puse hasta arriba 16 de septiembre, porque supuse que esa era la fecha, al día siguiente del whisky, y puse, hoy vencí mi primera batalla, entre paréntesis, whisky flush, le puse, porque hoy, le puse, me doy cuenta que soy libre, y de que todavía guardo dentro de mí la posibilidad de ofrecer lo que yo quiera, o de no ofrecer lo que yo no quiera. Y por lo tanto, como pude ofrecer esto, algo valgo. Y empecé a encontrar que en esa aceptación de las cosas empecé a vivir un poquito más en paz, menos, digamos, en tensión con las cosas. El cuartito pasó a ser de un agresor a un aliado, era mi refugio. Mi cuartito era mi refugio. Entonces pedí instrumentos de limpieza, me puse a limpiarlo un día hasta la última hormiguita que encontré con la uñita, el excusado que estaba amarillo le empecé a pegar con la uña durísimo hasta que se quedó limpio, perfecto, le saqué la marca, se llamaba Modelo Vallarta, azul, perfecto, de tal manera que era mi cuarto. Yo decía, bueno, si del cuarto para afuera quieren vivir ustedes
en su realidad cochina y desarreglada, hagan lo que quieran, pero de la ventana para adentro regresa el arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina. Y aquí va a estar ordenado todo. Y me siento en el excusado sin asco, porque está limpio. Y es mi excusado. No es el excusado de los secuestradores donde me guardan, no, es mi excusado. La jornada tipo, yo realmente para organizarme en el tiempo, hay un problema. Yo no tenía reloj, entonces no había manera de hacer días con la misma duración y esparcir las comidas de los desayunos y las cenas, porque podía ser que ellos me decían, usted tiene derecho a 3 comidas. Entonces yo decía, quiero comer, y me decía por escrito, ¿qué quiere usted, desayunar, comer o cenar? Entonces yo no sabía, y dije, pues desayunar, y al rato pedía la comida a la hora porque estaba nervioso y luego me tardaba 3 horas en la siguiente comida. Entonces ya no sabía yo qué tanto estaba yo permitiendo que mi reloj biológico me autorregulara. Finalmente me di cuenta que había un evento que repetía en forma constante, que era un cassette de música que ellos ponían para ensordecer el ambiente. Ponían un cassette de una estación que se llama La Tropicú, que es música como guapachosa, como tropical, y la ponían fuerte. Y era un cassette que repetía una fracción del radio con todo y anuncios, pero una tras otra. Y ese cassette estuvo 4 meses puesto las 24 horas al día. Ese cassette, que al principio fue una mortificación, porque oírlo era como rechazarlo, cuando empecé con el tema de acepta lo que esté, dije, ¿cómo le puedo hacer algo positivo de ese cassette que yo no lo soporto? Bueno, pues es tu reloj de tiempo. ¿Cuánto quieres que tenga cada vuelta del cassette? Entonces yo dije, bueno, pues vamos a suponerle media hora. Entonces dije, ok, yo tengo que vivir días de 24 horas, de los cuales tengo que estar 8 horas dormido, de los cuales no voy a contar cassettes, hay los que la naturaleza pida dormir, y luego que tengo que estar 16 horas despierto. Quiere decir que si son 16 horas, son 32 cassettes de actividad permanente, sin descanso, para poder conquistar las 8 de descanso. Entonces dibujé 32 rueditas en la pared, y con la tapa de la pluma Bic, cuando en la mañana me levantaba, que decía, ¿ya estás descansado? Arrancan. Tocaba para que me prendieran la luz, prendían la luz, empezaba mi día a la hora que fuera, y ponía la tapita de la pluma en la primera bolita. Me levantaba, ofrecimiento de obras, ofrecía mi día, hacía un aseo del cuarto rápido, y después ya viene el desayuno. El desayuno, pues ya desayunaba en media hora, que también es mucho, pero pues ya sabes, todo con calma, y hacía tiempo de donde no había, pero bien hecho. Y luego después hacía media hora de oración, que era medio cassette de oración. Después de mi oración era la meditación de la misa, era mi misa seca de todos los días. Entonces ese día era maravilloso, porque esa hora me encantaba. Yo decía, en algún lugar del mundo, en este momento, no sé si sean ahorita a las 8 de la mañana, no sé, a las 2 de la tarde, no sé, pero en un lugar del mundo ahorita está empezando una misa. Entonces a esa misa yo me uno. Entonces yo, como no sabía ni la lectura de ese día ni nada, pues yo me las inventaba. Y más o menos ahí, la Biblia, pues no era un misal, era una Biblia. Entonces yo, pues con una secuencia, pues decía, a ver, ya va entrando el sacerdote. Entonces imaginaba una capilla virtual, me unía en alma y cuerpo a ese sacerdote que estaba en ese momento oficiando. Dije, ahí ven entrando, esperaba que entrara el sacerdote en mi cabeza, entraba al altar, en nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Pedía perdón primero por mis pecados, después agarraba cualquier lectura de la Biblia, la leía, luego la otra lectura la leía, luego después agarraba un evangelio, lo leía, luego empezaba, no me acordaba muy bien del ritual de la misa, pero pues ahí viene el ofertorio, te ofrezco, Señor, tal. Luego viene la consagración, entonces me hincaba
hacía una comunión espiritual en ese momento, decía, Dios mío, cómo quisiera recibirte, Dios mío, Señor mío, Dios mío, tal. Venía la comunión, después de la comunión, acción de gracias, y después de la acción de gracias, pues rezaba como si estuviera en una misa. Y decía, Dios mío, yo me constituyo en el guardián permanente de tu sagrario más cercano de este lugar, no sé cuál sea, pero de ese sagrario, el que esté más cerca de este lugar, yo soy tu guardián 24 horas al día. Y por eso hay unas frases ahí en la pared que dicen, soy un soldado de Jesucristo. ¿Cómo nos llegamos a acostumbrar a la comunión? Que llega a ser una cosa casi de rutina diaria y que empiezas a perder realmente la capacidad de asombro de lo que es la comunión. Y eso, meditado 9 meses, llegó a ser para mí así una necesidad casi vital. O sea, para mí era, o sea, la ilusión máxima poder regresar solo para poder comulgar. De tal grado que yo le dije al secuestrador, y si deciden matarme, por favor secuéstrate un sacerdote que me traiga la comunión antes de matarme, porque necesito comulgar. Acabando de la misa diaria, era, yo no sé, me sentía impresionantemente fuerte. En la misa sufría levantarme porque tenía un día por delante pesado, lleno de monotonía, agarraba hay huellas de mi mano agarrando la pared, diciendo, Dios mío, échame la mano, y acabando la misa me paraba y decía, estoy listo para el día. Entonces empezaba, después de la misa, un rosario, rezaba. Cuando digo rosario, que era lo que yo hacía me echaba ahí prácticamente 2 cassettes, hacía las 3 partes del rosario en la mañana, las 3 partes del rosario al mediodía, después de la comida, y las 3 partes del rosario en la noche. O sea, rezaba los gozosos, los dolorosos y los gloriosos en la mañana, y la otra vez otros 3, o sea, rezaba 9 rosarios al día. Luego después de eso venía la lectura espiritual, para lo cual yo dije, bueno, si estoy aquí, yo soy de la prelatura del Opus Dei, llevo ahorita, en ese momento, llevaba yo 10 años siendo supernumerario. Y justo un mes antes del secuestro había yo hecho la fidelidad en la obra. Estaba yo como muy calientito en eso. Y yo decía, bueno, pues si yo tengo derecho a tomarme un libro al día, voy a leer sobre la espiritualidad propia que yo quiero vivir, que es de la obra. Entonces le dije a los secuestradores que no me contaran la Biblia como libro, porque ese era un libro de consulta, que me dieran un libro adicional, que me lo cambiaran periódicamente. Me dijeron, ¿qué quiere leer? Le dije, lo que quieran de Monseñor Escrivá de Balaguer. A los días me trajo un libro que me lo aventó así por la ventana y me impresionó porque le dije, ¿por qué me trajo este libro? Porque me puede haber traído cualquiera, ¿no? Amigos de Dios, quiso que paz. Pero me trajo Forja. Y me dice el secuestrador, es que desde el título me llamó la atención. Y cuando lo vi me puse yo a llorar porque en la primera hoja de Forja dice, ¿cómo no te voy a querer, hijo mío? Si te meto, bueno, en palabras más, palabras menos, si te meto en este crisol, ¿verdad? Y a golpe de martillo saco una joya fina. Lo primero que pedí fue una Biblia católica y me consiguieron una. Después revistas como Life, Newsweek, México Desconocido, etc. Y también les pedí un libro de un autor que seguramente ustedes conocen, que se llama Monseñor Escrivá. Y me trajeron uno de casualidad que se llama Forja, que me ha caído como anillo al dedo. A estas alturas ya llegaba la hora de la comida, pedía yo la comida, me traían la comida, dedicaba para la comida 2 cassettes porque era un poco más relajada, y después de la comida rezaba otra vez otra corona del rosario, los 3 misterios, así como les digo, meditaba muy largo, y acabando los misterios hacía 3 horas de ejercicio. Entonces eran 6 cassettes, en donde yo corría 1 hora y media en el mismo sitio. Yo era maratonista y corría carreras de 42 kilómetros. Entonces yo dije, bueno, si ellos dicen que va a durar de 30 a 40 días y mi expectativa de otros secuestrados es que han durado 23, 27 días,
pues voy a hacer una carrera de 42 días y casi estoy seguro que con eso la cubro. Estos curvas son los maratones que yo corría. La primera pues es este maratón, ¿no? Que viene aquí así, el en medio, que está dividido en 42 rayitas, que fui corriendo cada día hasta llegar al día 42. Después hice uno para arriba, otro para abajo, y así acabé corriendo 7 maratones. ¿Cómo puedo motivar el ejercicio diario que es tan flojeroso? Dije, bueno, pues mira, vamos a hacer una lista de toda la gente que tú sabes que está rezando por ti ahorita. Y si tú te pones un día a pensar en la gente que tienes anclada en tu vida, te vas a dar cuenta de tu verdadero tesoro, porque tu tesoro no es tu cuenta de cheques, ni es tu chamba, tu tesoro es tu gente en esta vida. ¿Quién es tu tesoro? Pues tu tesoro es, pues ponte a pensar, mucha gente que tienes a tu alrededor que le preocupas, pues. Esa gente que sabía que estaba secuestrada, yo dije, me voy a poner como este señor avaro que abre su cofre y saca las monedas diario y las pule, goza en sus monedas de oro y las vuelve a guardar en su cofre, ¿no? Entonces voy a repasar mi tesoro diario. Voy a correr 1 minuto por cada uno de ellos. Yo había hecho una lista de 80 nombres, que eran 80 minutos corriendo. Cada minuto, ¿cómo lo cuento si no tengo reloj? Entonces era una oración a Monseñor Escrivá, más Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Eso dura 1 minuto. Si ustedes lo miden y lo leen, lo rezan con pausa, eso es aproximadamente 1 minuto. Fue un secuestro con una metodología muy utilizada por grupos guerrilleros internacionales que piden una cantidad muy alta, descontando 1 año, porque dicen esto puede durar 1 año, y me voy muy alto para no estar nunca corto, y manejo una situación muy fría, sin comunicación. Dejo que la familia prácticamente lo dé por muerto y cuando lo puedo refrescar con fotos, pero lo hago tan desesperante para la familia, para exprimirle la última gota de limón. Y al final del año, lo que esté en la mesa lo recojo y me voy. Por eso fue un secuestro de 9 meses. Todo era por periódico. Ellos hacían una carta, pasaban a la casa donde yo estaba, me hacían una foto con una máquina de Polaroid o un video, eso lo ponían en un paquete y me preguntaban a mí direcciones de amigos nuestros que pudieran estar en conocimiento de mi problema. Ese paquete, si tú hubieras sido mi amigo en ese momento, te hubiera quizás caído en tu casa en la noche a las 3 de la mañana, en tu buzón un paquete. Y en el paquete decía, si usted está de acuerdo en pagar esta cantidad, publique en tal periódico, en el Clarín de Argentina y en el Excelsior de México, bajo la clave bajo un anuncio que diga, vendo avioneta Cessna 455 y aquí ponga usted la oferta. Y entonces mis hermanos publicaban el anuncio en el Clarín de Argentina y en el Excelsior, poniendo lo de la avioneta Cessna y poniendo el monto que ofrecían. Pasaban unos 15 días y estos señores otra vez mandaban otro paquete diciendo la opinión de esa oferta. Entonces, todo fue así, jamás hablaron con ellos. En la casa hay muchísimos hermanos, somos una familia grande, somos 14 hermanos, 99 nietos, mi papá dejó 99 nietos, primos hermanos, y el comité de negociación pues, se reducía pues, a 5 personas, que eran mi papá y 3 hermanos y 2 cuñados. Había mucha gente que no podía hacer nada y que te sientes impotente porque quieres ayudar pero no hay forma. El grupo de asesores que se llama Control Risk le sugirió a Gaby, mi esposa, que por qué no diseñaba unos mensajes que pudiera solo yo reconocer y que nadie más los reconociera para que filtraran en las revistas que estaban ellos ciertos que yo recibía.
era para mantener un poco ocupada, ¿no? Esta parte, ¿no? A lo mejor la parte de, femenina de la familia, porque pues, los negociadores eran ellos. Entonces, pues así estuvimos muy ocupadas, sentías que estabas haciendo algo por él, pero fue algo impresionante, porque a la hora que hubo el contacto y él lo corroboró, bueno, hasta ni ellos mismos lo creían, ¿no? Hasta ellos mismos, o sea, tuvieron un impacto muy fuerte y lloraban, igual que nosotros, decir, se hizo contacto con esa víctima, entonces, pues era un aliciente mucho más para vivir día a día, un día más, un día más. Yo soy arquitecto y había dado una conferencia ese mismo año, en el 90, de arquitectura en Los Ángeles, que se llamaba La riqueza del espacio interior. Y había en la portada de la conferencia una foto de esta casa, en donde salía la casa y abajo decía en inglés, The Richness of Internal Space. Entonces, un día estaba yo viendo el Newsweek en mi celda, el 5 de noviembre, y abro y veo un anuncio con la foto en blanco y negro de mi casa, que qué raro que, digo, estuvo buena la conferencia, pero tampoco tan buena como para que la repitieran en el Newsweek, ¿no? Y decía ahí, The Richness of Internal Space. Dije, pues mi conferencia. Parafraseaba unas frases de la misma conferencia y firma Glorieta Group. Glorieta era la oficina de mi papá, así le llamábamos en la familia, porque mi papá tenía una glorieta enfrente y entonces mi papá decía, nos vemos en Glorieta. Entonces era fácil imaginar que estaban ahí en la oficina de mi papá negociando. Cuenten conmigo como parte del equipo en que yo me cuidaré y seguiré echando todas las ganas para salir adelante. Ellos no tienen intención de lastimarme, así me lo han demostrado, con su trato respetuoso, siendo sus intenciones muy claras y objetivas. Pasaban unos días y mis hermanos, que actuaron muy bien en el sentido de mantener útil al REN, empezaron a exigir que necesitaban pruebas de vida permanentes para, digamos que, aceitar la negociación. Ellos les mandaron en un anuncio el periódico diciendo, no negociamos mientras ustedes no nos tengan viva la prueba de vida de la CESNA, de que está en perfecto estado y tal. Total, empezaron ellos a decir, pues, vamos a hacer un método que a nosotros nos convino mucho, de hacerte una foto cada semana, cada 10 días, y la mandamos a tu familia por DHL o por Federal Express, o la mandaban así. Y en la foto abajo, yo les dije, ¿por qué no me permiten personalizar cada foto para que vean que la foto no es de un cadáver, sino es una persona viva? Entonces yo tenía 2 o 3 rengloncitos que se podían escribir abajo de la Polaroid, y entonces ahí les puse a mis hermanos, estoy muy bien en la riqueza de mi espacio interior. Y les puse como preocupación, estoy muy preocupado por Gaby, ahí se las encargo. Yo en un momento dado pues también decía, pues yo tengo 2 caminos, ¿no? O me hundo en una tristeza profunda en mi cuarto o tengo que salir adelante. Tengo 7 hijos por los que tengo que ver y pues tengo que seguir, ¿no? Y yo en un momento dado sabía que si yo estaba bien, pues la familia iba a estar bien, ¿no? En el siguiente Newsweek me llega el logotipo ahí de Gaby, de unas tarjetas que ella tiene porque ella maquilla novias y le gusta mucho el maquillaje y tiene su marquita de trabajo que se llama Modem. En el inserto mexicano es donde publicaban una tirita a mis hermanos y decía Modem, maquillaje profesional, arreglo personal. Soy mujer, o sea mamá, formadora de personas, mamá, conservadora y transmisora de los verdaderos valores, o sea conservo y te transmito mi cariño, yo lo veía. Y decía así, una mujer que es firme como una roca, fuerte como el acero, serena como el atardecer, confiada como un niño y bonita como una flor, es capaz de mantenerse en pie y hacer felices a los que la rodean. Te espero, segura de poder ayudarte. Glorieta Group. Yo veía eso, lloraba, pero además me comprometía, porque en la pared escribía, ¿cómo debo de estar yo? Pues a la altura de mi vieja, firme, fuerte, sereno, tranquilo y confiado. Así tengo que estar, porque somos vasos comunicantes.
quizás las circunstancias de la vida nunca nos han puesto en una situación límite como para que te exija que te replantees tu fe o las raíces de tu fe. Pero de repente es bueno hacerlo. De repente es bueno decir, a ver, Bosco, ¿por qué crees en Dios? ¿Qué te da lógica para que, a ver, ponte en cero? Olvídate ahorita de nuestro Señor Jesucristo, Dios así. ¿Por qué crees en Dios? Tú decías, bueno, pues a mí me gustan mucho los relojes, me fui tema de Santo Tomás, ¿no? Y tú necesitas cierta inteligencia para armar un reloj, pues más inteligencia para armar un reloj de alta complicación y mucho más para un universo, es imposible. Y fui repasando las cosas que ya sabemos, pero que a veces no las haces tuyas, hasta llegar a una determinación de decir, yo creo en Dios. Entonces yo me advertí y decía, Bosco, aguas con tu respuesta. Es como la píldora de Matrix, si ustedes han visto la película. O te tomas la roja o te tomas la azul, pero no hay vuelta en U. O sea, si dices que crees en Dios, tienes que ser consecuente. Número 1, acepta como hombrecito la voluntad de Dios como venga. Él sabe más que tú y quiere lo mejor para ti, punto. No le discutas. O te abandonas en Él o no creas en Él. Pero no puedes creer en Él y no abandonarte. ¿En manos de quién pones el secuestro? ¿En manos de una visión tuya que tiene una distancia de 3x1? ¿O en manos de un piloto, que es Dios, que tiene una visión infinita? Que estaba viendo esta entrevista también, y yo no la veía. Yo veía una consecuencia de 3x1. Entonces, ese ejercicio de abandono, que se dice fácil y lo hemos oído mucho, bueno, pues lo tenemos que volver a hacer actual en las cosas más chiquitas y las cosas más complicadas. Pero sí me llevó a mí en 9 meses a considerar que un cristiano realmente abandonado en manos de Dios es prácticamente invencible. En el tema apostólico recuperé un sueño que había tenido en la infancia a los 12 años y que marcó en mi vida a mi mamá cuando iba yo a Estados Unidos en el coche al aeropuerto, cuando me fui 2 años, y mi mamá me dijo, dije, mamá, tuve un sueño bastante raro. ¿Qué soñas? Que estaba en el infierno. Bueno, ¿y qué pasó? No, pues estaba un tipo enfrente de mí diciéndome, eres un idiota, insultándome. Yo le decía, ¿por qué me insultas si los dos estamos aquí en el infierno? Y el cuate me dijo, es que tú estás en el infierno por no haber hecho apostolado. Y yo estoy en el infierno porque nadie me rescató del error que yo estaba. Si tú me hubieras ayudado a mí, los dos estaríamos allá arriba. Entonces mi mamá, que era un alma apostólica, cañón, y aparte, bueno, fue así como un pase a gol para mi mamá, que mi mamá me dijo, perfecto, qué bueno que soñaste esto, porque acabas de descubrir tu responsabilidad como cristiano. Entonces me dijo una anécdota que no se me olvida, que es muy bonito, que no sé de dónde lo sacó mi mamá, también era de la obra, mi mamá, no sé si algún día alguien me diera de dónde salió, o si fue cosecha de ella, pero me dijo, es que el cristiano es una moneda de 2 caras. Y una moneda sin una cara no vale. Y en el cristiano de un lado se llama santidad personal y del otro lado se llama apostolado. No hay santos egoístas. Eso me quedó en la mente. Y con mamá se había muerto unos años antes del secuestro y traía yo muy de moda recuperar recuerdos de mi mamá. Encajó muy bien ahí y dije, Dios mío, ¿cómo hago apostolado con estos secuestradores? Porque no me quiero morir y que el tipo que me esté insultando en el infierno sea el Tecate, que me diga eres un idiota porque Dios permitió que estuvieras 9 meses en este cuartito y nunca viste tras las manos de los secuestradores hijos de Dios que en realidad somos. Tan hijos de Dios como tú y como cualquiera de nosotros, tan merecedores de la sangre de Cristo como tú y como yo. Entonces dije, no, pues eso no me puede pasar a mí, entonces que de mí no quede. Entonces, ¿cómo le hago para ser apostolado? Bueno, pues el procedimiento de nuestro Padre, número 1, oración, número 2,
expiación y mortificación, y en tercer lugar, y muy en tercer lugar, la acción, que me veía muy bien esa frase, porque dije, ojalá no llegue la acción, ¿qué voy a hacer? Llega el día de Navidad, les mando un recado. Señores guardianes, hoy es Navidad y hoy no hay secuestrados ni secuestradores, todos somos hijos de Dios, y a las 8 de la noche vamos a rezar, se los puse así. Pues a las 8 de la noche, que no sé qué horas serían a las horas que les mandé esto, de repente toca uno de los guardianes la ventana, se abre la ventana, se acerca el Tecate con su capucha blanca, unas letras, una T, una K y una T, Tecate, así con las ranuras de los ojos, y me dice, con unos guantes rojos, me dice, estamos listos, escribe. Se echa para atrás y había 5 guardianes, pegaditos uno tras el otro, cruzados de brazos viendo para abajo. Y uno de ellos dice, adelante. Entonces dije, ¿qué les digo, Señor, a estas personas? Yo decía, Dios mío, habla por mí, utiliza mi garganta. No se me ocurrió otra cosa más que platicarles un poco lo que vivimos en familia aquí en Navidad, como estuviera hablando con unos amigos, lo que es la Navidad para nosotros en la familia. Tomé el Evangelio de San Lucas, leí el pasaje del Evangelio de Navidad, después recé un Padre Nuestro 10 Aves Marías que me autocontesté porque ellos no abrieron la boca, y después dije, pues muchas felicidades, y uno por uno pasó y me dio la mano, con una mano de respeto, ¿no? Una mano, ya no esa mano prepotente, aventada, sino una mano de respeto. Cuando cerró la ventanita, ¿quieres tú saber lo que era la felicidad encarnada? Pues era yo, ¿no? O sea, nunca había yo estado en un estado de felicidad más pleno que ese momento. Le digo a Gaby que es la Navidad más feliz que he pasado en toda mi vida. Esa Navidad la pasamos como siempre en casa de mis suegros. Yo sabía que, la expectativa estaba sobre mí, mi familia, pero salió igual que siempre, ¿no? O sea, muy bonita, obviamente todo era por Bosco y pedir por Bosco. Estaba chambeando por mi jefe, desnudo, sin nada material que me complicara la vida y sintiéndome plenamente justificado y feliz. Estaba yo emocionadísimo. Uno de ellos me trajo unas chanclitas, otro de ellos me trajo unos calzones blancos, otro de ellos me regaló un relojito de esos de plástico así chiquito, sin luz, pero pues, daba la hora, ya no tenía que contar cassettes. Y fueron gestos así como de un vuelco de tortilla. O sea, te cuenta que el secuestro fue antes y después de Navidad. Uno de ellos me manda una nota unos días después y me dice, arquitecto Bosco, ya no burgués, hijo de tal por cual, sino arquitecto Bosco de usted, díganos por favor de dónde saca usted tanta fortaleza. Entonces lo mando a llamar al Tecate, se presenta con su capucha y le digo, mira Tecate, la verdad es que no tengo miedo. Y decirle eso a un secuestrador que tiene su metralleta cruzada, pues es bastante fuerte. Y no tengo miedo, y te lo digo, no tengo miedo, porque yo no me voy a morir ni un minuto antes, ni un minuto después del que Dios quiera, no el que tú quieras. Ahora, si tú me matas, y Dios te lo permite solo en respeto de tu libertad, Dios de ese mal saca un bien mayor llevándome al cielo. Que yo había trabajado mucho en las horas de privacidad, que eran en la noche, cuando ellos apagaban la luz. En esta segunda parte del secuestro, que se acuerdan que ya tengo reloj, yo ya sé qué horas son. Y yo ya sé en el día, por lo menos cuando prenden la luz, que cuando es noche ellos están dormidos y yo estoy también en época de noche. Cuando ellos apagan la luz, yo estoy en una absoluta privacidad porque la cámara de video que está conectada hacia adentro, pues no percibe nada, porque puesto que ni mis pupilas, lo más dilatadas, no veían ni mis manos, o sea, no había una ventana, era cero luz.
Entonces, cuando el guardián de afuera dormía, porque yo lo oía dormir, agarré un alambre del catre que tuve alguna vez y que había yo escondido atrás de la pared, de estos resortes que hacen así y que atoran el catre, me puse a enderezarlo contra el concreto, contra el piso. Me tardé como 3 meses en enderezar un alambre medianamente derecho. Yo decía, bueno, estos cuates no me tienen que ni matar, siempre salen corriendo y ¿cómo me salgo? Entonces yo quería tener un medio para salirme en caso de que me dejaran abandonado. Yo nunca hice nada con aras de plantear un escape real como el que fue, sino realmente yo lo que hice fue que de mi lado poder tener algo para que en caso de yo sentirme solo y abandonado, poder tener los medios para abrir y no morirme. Entonces con el gancho, memorizando el mecanismo de la puerta, hice una ganzúa para poder meterla y alcanzar el pasador por fuera. Todo eso les cuento porque estaba yo en condiciones de intentar, digamos, salir por mis propios medios en caso de sentirme solo. Eso es el punto. El 1 de mayo mando la instrucción y el 11 de mayo, que son días muy tensos ya para salir, ellos emocionados también, porque imagínense ustedes, yo creo que los primeros secuestrados eran los pobres guardianes, porque nosotros por lo menos divertidos en Argentina jugando al rescate, pero estos cuates aburridísimos cuidando un rehén 9 meses, estaban encantados de que se terminara el juego. Y yo también. Sin embargo, el 11, abre la ventana uno de los secuestradores, me avienta el periódico, como furioso, el Excelsior. Como estaba yo enterado de la instrucción de publicar, voy a la segunda sección del Excelsior, busco la Cesna y dice imposibilidad migratoria de pagar en Brasil, disponibilidad inmediata en Argentina o en México. Y era lógico pensar lo que pasaba. Mis hermanos habían contactado al gobierno de Brasil para pedir un salvoconducto de cruzar con esa cantidad de dinero de un país a otro. Imagínense ustedes maletas cargadas de dinero. ¿Cómo te vas a cruzar una frontera con el riesgo que te lo quiten? Y es lo que has trabajado 6 meses de préstamos para poder salvar a tu hermano. El gobierno de Brasil dijo, aquí no se puede pagar el rescate porque está prohibido legalmente el pago del rescate y así hemos quitado los secuestros de Brasil. Mis hermanos no pudieron entrar a Brasil, cancelaron la operación. Los secuestradores, se volteó conmigo uno de los guardianes, le dije, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, escrito, no se preocupe, dentro de 3 meses en Nicaragua. Yo estaba devastado, dije ya, hazte cuenta que yo corría un maratón, llegaba a la meta y te dicen otro más, y te recorro 42 kilómetros la meta. Obvio que dices, ok, pues los tengo que correr, pero pues déjame aventarme al suelo 3 días a descansar y luego paro a correr. Y esa volver a hacerte la idea de seguir adelante era lo que a mí me daba unos golpes terribles. O sea, yo ilusionado por salir, otros 3 meses pues, me lloraba en el suelo a agarrar fuerzas a ver de dónde. Estaba en esas cuando de repente la rutina de la mañana era que todos los días yo despertaba, a mí me acostaban como a las 2 de la mañana en mi reloj y me despertaban y cuando yo veía mi reloj al despertar, porque no lo podía ver a oscuras, eran las 10 de la mañana. Quiere decir que a mí me tenían recorrido de 2 de la mañana a 10 de la mañana, mis 8 horas. Pero yo abría los ojos de las 8 de la mañana, 2 horas antes de que prendieran la luz. Y ese momento me gustaba porque era un momento que yo me concentraba en el ruido de los guardianes y empecé a memorizar sus rutinas que tenían. Y además rezaba, empezó a rezar mis rosarios ahí en la mañana. Pero yo ya perfecto, que el guardián que había dormido atrás, levantaba su cuarto un poco, luego se dio una regadera de un guardián, y ya sabía que ese guardián que se estaba bañando es el que sustituía el que estaba afuera. Y entonces la señal de la regadera era que pues, en unos minutos iba a pasar, luego entraba, o ya que se metía, que cuchicheaban así unos ruiditos de palabras, y era el cambio de guardia y luego ya me prendían la luz. Ese día, 11 de mayo, que yo no dormí nada porque estaba yo traumado con la noticia de la cancelación,
Que también te quiero decir que aquí en la casa era un día de luto. Porque Gaby, mi esposa, le habían dicho con el video del 1 de mayo que ya estaba listo todo y que habían citado el 11 de mayo en Brasil. Cuando el secretario de Finanzas de Collor de Mello, que hasta ahí llegó, les cancela a mis hermanos la posibilidad de meterse a Brasil, el 11 de mayo mis hermanos publican la negativa y Diego, mi hermano que estaba en cargo, llega con Gaby, mi esposa, y le dice: te quiero decir, Gaby, que no lo podemos rescatar, porque no hay manera, o sea, no podemos llegar a donde ellos nos citan, fíjate el trauma. O sea, en la noche me la pasaba así, poniendo mi cara aquí con el niñito Dios, porque ya no hallaba yo consuelo, de dónde tranquilo, que había recibido la noticia de que no iba a salir, entonces estaba yo traumado. Y de repente veo que se prende la luz de afuera, porque por las ranuras de la puerta se prende. Y qué chistoso que se prenda la luz y todavía no empieza la regadera que tiene que sustituir. En eso oigo que el guardián se prende la luz y se sale del cuarto de los guardianes, porque oía como que se arrastraban fuera, y no oigo cuchicheo ni cambio de guardia, y de repente oigo la regadera. Entonces digo, ay, caray, pues se salió antes de que llegara el guardián de turno. Quiere decir que ahorita no hay nadie afuera, ahorita. Y eso pues era un feeling interno, ¿no? O sea, a lo mejor no era una certeza, pero un feeling interno ya de mucha base de estar oyendo una rutina 9 meses. A tal grado que toqué la puerta para confirmar, hice así en la cámara, pues, oscuro, nadie me veía. Toqué, con el pretexto de pedir una aspirina o decir algo, nadie, dije, estoy solo. Perfecto momento, 12 de mayo, 8 de la mañana, perfecto momento para probar mi aparatito, y si funciona, pues vuelvo a cerrar y se acabó la aventura, y ya por lo menos sé que puedo abrirlo. Entonces, por eso digo que mi riesgo no era un suicidio, ni tipo héroe, de que yo sin elementos me lanzo al vacío, no, estaba medido mi riesgo, o sea, era racional. Yo no estaba en las condiciones de suicidarme, estaba dispuesto a esperar a que acabara. Sin embargo, vi la oportunidad de probar con un riesgo bastante acotado mi instrumento que yo había fabricado. Meto mi alambre, le doy la vuelta, atora la primera, empujo la puerta y se abre la puerta. Empieza el nervio, el corazón. A 1 metro de distancia había una cortina negra. Siguiente pregunta es, ¿recorro la cortina o no? Pues estaba seguro que no había nadie, o sea, era una cosa interna, como te digo. Alguien me dice, pues, tú pudiste haber encontrado un cuate que era surprise ahí, pero mira, ni ellos querían que yo los viera. Si hubieran oído que abría la ventana, seguramente hubieran ellos pateado alguna cosa. Yo no oí nada y me dio la tranquilidad. Entonces, una de las tiras de madera que estaban ahí pegando mi bajo alfombra a la pared, ya la tenía yo prácticamente suelta de tanto jugar con ella en tanto tiempo. La desprendí y con eso recorrí la cortina negra. Y por primera vez en 9 meses vi lo que había detrás de la cortina negra, que era un cuarto de 6 metros de largo por 1.5, 1,5 de ancho. Y al final de ese cuarto, a la derecha, había un pasadizo como de 60 centímetros por 60, por donde se arrastraban los guardianes para salir de ese cuarto. Por eso yo oía cuando entraban y salían los guardianes, no era caminar, sino era arrastrarse. Ya vi lo que tenía que ver, eran las 8:30 de la mañana, en mi reloj, falta 1:30 para que me apaguen, voy a cerrar y se acabó. Cierro la puerta, se abre, cierro la puerta, se abre, cierro la puerta, se abre. Era imposible cerrarse por dentro. Se tenía que cerrar y forzar la aldaba que caiga. No caía la aldaba solita, por gravedad. En ese sentido me sentí yo atrapado en una disyuntiva, porque dije, se está acabando la regadera del Señor, va a venir el cuate del baño, va a ver que abrí la ventana, y eso sí para mí era la muerte, porque ellos me habían dicho, esto del secuestro no es dando, pajarito volando. Aquí primero se paga por sus hermanos y luego lo liberamos. Y lo liberamos siempre y cuando usted no represente un riesgo para nosotros estando suelto. Ese incógnito era suficiente como para mantenerme en una intranquilidad absoluta. Ya deja que lo hubieran hecho o no, matarme, porque quién sabe.
Pero de que yo estaba muy atemorizado a lo que pudiera pasar, pues me aterroricé. Que me brinqué por la ventana, caminé 6 metros, a asomarme por el huequito donde emanaba la luz. Al asomarme por ese huequito, vi la tercera recámara, y al fondo de esa recámara, al fondo, una ventana con luz natural y unas bugambilias como estas atrás, en una pared blanca. Yo decía, no puede ser o sea, que Dios me dijo, órale, por aquí está la salida. Yo veía el huequito con la ventana por acá, y por acá al fondo veía mi ventanita. 8:30 de la mañana, dijo, tengo el cuate en el baño. Dije, si puedo hacerlo a la ventana y no dejo evidencia de mi escape, tengo hora y media para irme. Me regresé a mi cuarto, cerré la ventana por fuera, corrí la aldaba, dejé la cortina perfectamente en su lugar, regresé para acá, me metí por el huequito ese, salí en la tercera recámara. Al parar en la tercera recámara, enfrente de mí una cama con un tipo acostado. Le pasé junto, sin hacer caso de él, estaba así acostado. Me dirigí a la ventana derechito, era una planta baja. Me brinqué por la ventana estaba abierta. Era mayo, calorcito en México, Puebla. Y acabo del otro lado de la ventana, protegido por el pretil de la ventana. Tenía que gatear 20 metros, gateo hasta la puerta, era un camellón largo de 3 metros de ancho por 20. Llego a la puerta del portón de salida, le doy 2 vueltas a la chapa, se abre y estoy en la calle. Y luego de ahí salí, doblé 2 calles, encontré un taxi en la esquina. Ese taxi se espantó mucho porque me vio así pálido, pidió ayuda a una ambulancia. Su reacción no fue llevarme sino pedir ayuda. Otro taxista se emparejó en el arroyo de la calle. Me pasé yo del taxi estacionado al taxi en circulación. No le quedó más remedio al taxi en circulación que arrancar. Y ya le dije, lléveme usted al hospital, necesito que me lleve a un hospital a México. ¿Cuánto me cobra? No, pues muy caro, le cobro 600 pesos, ¿no? Le dije, no, bueno, le pago lo doble. Y no le dije más porque no me lo cree, pero le dije lo doble. Este señor me dijo, con el aspecto que tenía, digo, pues órale, yo le llevo. Trae dinero, pues le dejo de prenda esta medalla. Entonces agarré mi medalla, se le eché al cenicero, dije, ahí está, en prenda, y llegando le pago. No sé cómo me creyó, pasó la caseta y se descompone el coche. Se baja, abre el motor, me paso yo para adelante, había un rosarito colgado del espejo de plástico y le grito al taxista, oiga, ¿este rosario es de adorno o es de uso? Y me dice, ¿por qué? Digo, ¿por qué no vamos rezando un rosario? Seguro usted tiene algún problema y yo tengo otro por qué dar gracias. Cierra el motor, se sienta en el lugar del conductor y arranca el coche tranquilo. Este taxista que ahora te cuento, es un amigo mío, le dije, oye, ¿por qué se descompuso el coche y por qué de repente se arregló? Me dice, no, es que yo fingí que se descompuso porque usted me dio miedo. Entonces, ¿por qué cambiaste de opinión? Dice, porque me invitó a rezar el rosario, que desde niño no rezaba. Fíjate cómo ese detalle me salvó la vida. Entonces rezamos el rosario, no le platicaba, yo iba en el coche sacando la mano, jugando con el viento, imaginando la emoción que contenía adentro, sin saber aquí nadie en mi familia lo que estaba sucediendo. Siempre sentí que Dios me lo iba a devolver. El taxi me trajo hasta México y yo decidí no venir a mi casa, sino a casa de mi papá porque había vigilancia. Y al dar vuelta a casa de mi papá, veo mi camioneta con Gaby y los hijos entrando a casa de mi papá que los invitaba a desayunar. Entonces fue quien me recibió. Me bajo del taxi a gritar, me escapé y era Gaby con los niños entrando a casa de mi papá.
Bueno, tuvo Dios unos detalles encantadores con nosotros, porque yo le pedí, dentro de todo, decía, bueno, Dios mío, si tú me lo vas a regresar, además, un detalle, concédeme el privilegio de recibirlo yo. Estaba un doctor, un sacerdote y un peluquero, ¿no? El peluquero me cortó la greña que tenía. El doctor me dijo que estaba yo muy bien, estaba fuerte, muy bien, la verdad. El sacerdote don Rafael Fiol me comunicó con don Álvaro. El padre me dijo, hijo mío, ¿cómo te fue? Le platiqué brevemente en 5 o 10 minutos esto. Me dice, no esperaba menos de un hijo mío. Ya no me pertenezco ni aquí ni allá, pues me debo a ti, Señor, y a mis hermanos. Ayúdame a vivir esta nueva responsabilidad, nueva y vieja, pero ahora comprendida de deudor. Estoy de paso y estoy en deuda.